Hola a todos. Hemos hablado en más de una ocasión de Abraham Loeb por esos titulares que deja en ocasiones que son muy sensacionalistas, sobre todo en los medios se presentan de una manera muy sensacionalista, y esta vez no ha sido menos, porque después de iniciar esa campaña para recoger fragmentos de un meteorito interestelar, de un objeto de origen interestelar que se desintegró en la atmósfera de la Tierra y cuyos fragmentos cayeron frente a las costas de Papúa Nueva Guinea, ahora, lo que ha dicho Abraham Loeb es que cabe la posibilidad de que esos restos sean ya no de origen interestelar, que de eso no había demasiadas dudas, sino que sean parte, pequeños fragmentos de una nave de una civilización extraterrestre. No dice qué tipo de nave, pero lo que dice es que sería de origen artificial. Así que vamos a hablar de esto porque, aunque suena muy interesante, muy espectacular, lo cierto es que hay que calmarse un poco porque las expectativas no son precisamente esas, es que es algo bastante más mundano. Vamos a ponernos en contexto. En 2014, el 8 de enero de aquel año, se captó la entrada de un objeto en la atmósfera terrestre. Esto fue registrado en los satélites de Estados Unidos. Y bueno, en realidad la historia de cómo se registró no es especialmente importante. Lo interesante de todo esto es que se repasaron los datos. Esto lo hizo Abraham Loeb en un momento dado. Repasó una base de datos que se llama CNEOS y encontró este objeto que recibía la denominación de CNEOS 2014-0108, todo pegado. Y hoy en día se le conoce como IM-1, Meteorito Interestelar 1. Y rápidamente ya se dio cuenta que por la velocidad de entrada en la atmósfera y por su trayectoria, era un objeto que no estaba ligado gravitacionalmente al Sol y que por tanto su origen tenía que ser interestelar, es decir, venía de otro lugar, no era del sistema solar. Y este meteoro, al entrar en la atmósfera de la Tierra, se desintegra y se fragmenta en multitud de pequeñísimos fragmentos que caen en las costas de Papúa Nueva Guinea. Ahora, lo que ha contado Abraham Loeb hace no mucho es que han recuperado 50 fragmentos de ese meteorito interestelar, que lo han estudiado y que él plantea que podrían ser de origen artificial, que podrían ser parte de una nave extraterrestre. Antes de llegar a ese punto, lo que hay que decir es que no es la primera vez que Abraham Loeb habla de estas cosas, que plantea la posibilidad de un origen artificial para un objeto que puede ser más o menos intrigante. Pasó con Oumuamua, con el primer objeto interestelar que se ha detectado en la historia del ser humano, fue hace solo unos años, y por sus características, lo que decía Abraham Loeb es que, bueno, no se podía descartar que pudiese ser a lo mejor una nave o un objeto artificial en lugar de un objeto natural, de un cometa o un asteroide. Es verdad que era un objeto elongado y por su comportamiento todo hace pensar, todo indica que se trata de un cometa. De hecho, en la comunidad científica el consenso es ese, pero él defendía que, bueno, podía ser de origen artificial. También es verdad que publicó un libro al respecto. Con esto lo que quiero decir es que es una persona que, bueno, no huye de los titulares que pueden ser sensacionalistas. Es cierto que normalmente intenta argumentar el por qué plantea que algo podría ser de origen artificial, pero es que en esta ocasión lo que ha hecho ha sido presentar estos fragmentos. Son pequeñas esferas de medio milímetro de diámetro, estamos hablando de algo realmente pequeño, y su composición es principalmente hierro. Y esto es algo que nos puede llevar a pensar en, bueno, entonces podría ser de origen artificial, porque Abraham Loeb, hay que decir que ha dicho: es la primera vez que se recogen muestras de material interestelar. Esto no es cierto, no es la primera vez que se recogen las pequeñas esferas de material que luego se ha entendido que es interestelar y que no es del sistema solar, pero sí que es verdad que es la primera vez que se recogen fragmentos de un objeto en particular, o por lo menos tengo la sensación de que es así. En cualquier caso, la historia aquí, el problema es que estas esferas, ¿por qué son esferas? Simplemente porque una vez que se descompone el objeto, en la reentrada ese material se funde y al solidificarse lo hace en forma de pequeñísima esfera metálica. Y es rica en hierro y tiene pequeñas cantidades de otros metales. Esto es importante porque la mayoría de los asteroides del sistema solar son ricos en hierro y níquel. Hasta ahí bien. Que sea solo rico en hierro y no en níquel puede hacer pensar que a lo mejor el objeto podría ser de origen
interestelar y sin entrar siquiera en la consideración de que es artificial. Claro, la primera pregunta en realidad es, ¿estos fragmentos pueden ser realmente de origen interestelar? El hecho de que la composición sea diferente, que no sea rico en hierro y níquel, solo en hierro, bueno, podría ser una señal. ¿Qué pasa? Que además de estas esférulas, es como se las llama, estos pequeños fragmentos, que serán de origen interestelar en algunos casos, en otros también se recogen pequeñas esférulas, pequeños fragmentos que no son de origen interestelar, que son en realidad producto del hecho de que en la Tierra hay una civilización, es decir, es contaminación del ser humano. Y no se puede descartar que sea así, que lo que hayan recogido sean fragmentos de lo que sea, de origen artificial, incluso sí, pero del ser humano. ¿Cómo se podría determinar, por tanto, primero, si es de origen interestelar? Habría que datar estos fragmentos, estas esférulas, habría que ver cuál es su edad. Si su edad es superior a la del sistema solar, entonces sí parece razonable suponer que podría provenir de otra estrella y que, por tanto, se trata de material interestelar. Luego queda ese segundo paso, que más que un paso es un salto gigantesco, que es el de, ¿podría ser parte de una estructura de una nave artificial? Y eso, la realidad es que no hay una respuesta clara, no hay una forma de determinarlo. No parece probable. ¿Por qué? Porque no hemos encontrado señal alguna de que haya vida en otros lugares de la galaxia, y eso lo que quiere decir es que mientras no se encuentre vida en otros lugares de la galaxia, y específicamente en este caso vida inteligente, si se encuentra algo, en lo que hay que pensar es en aquellos escenarios más plausibles para explicar qué es lo que se ha encontrado. Aquí, el más plausible, el más probable es que sea simplemente contaminación del propio ser humano, provocado por la actividad del ser humano. Es decir, contaminación, se le llama contaminación terrestre, material de nuestro propio planeta, nada que haya venido de otro lugar de la galaxia, de alguna otra estrella. Y esa es la explicación más probable. Abraham Loeb sigue diciendo que, bueno, podría ser de origen artificial, lleva un tiempo diciendo esto ya no solo con este objeto, con IM-1 o, ya digo, se llama también CNEOS 2014-0108, ya lo decía con Oumuamua. El por qué, no puedo entrar en valoraciones sobre por qué Abraham Loeb actúa de esa manera, no le conozco, así que lógicamente no sé qué es lo que piensan, no sé qué es lo que tiene en la cabeza, pero sí es verdad que de cara a los medios le da mucha presencia, le da mucha visibilidad y hay quien plantea, bueno, es que a lo mejor es por eso, porque sabe que si dice, bueno, estos fragmentos no parecen tener un origen especialmente extraordinario, la gente a lo mejor ni siquiera habla de ello, los medios no hablan de ello. Sin embargo, si dice, bueno, puede que sean fragmentos de una nave extraterrestre, de repente la atención sí se centra en eso porque los medios saben que eso es algo que al público en general le puede interesar mucho. Pero la realidad es que primero hay que determinar si realmente son fragmentos de origen interestelar, para eso habrá que determinar su edad, y segundo, si de alguna manera se pudiese, habría que determinar si realmente esto podría ser de origen artificial. Evidentemente, si de alguna manera se pudiese demostrar, estamos hablando de algo que sería tremendo. Estamos hablando de algo que sería increíble porque sería una evidencia directa de que si no ha habido civilizaciones en otros lugares de la Vía Láctea. Pero claro, ya lo decía Carl Sagan, afirmaciones extraordinarias, en este caso ha habido civilizaciones, o las hay incluso en estos momentos en otros lugares de la Vía Láctea, requieren evidencias extraordinarias. Una esférula de metal rica en hierro, que podría ser perfectamente producto de la contaminación de la actividad del ser humano, lógicamente no tiene por qué ser, o sea, no es una evidencia extraordinaria de la presencia de una civilización extraterrestre. Es más, digo, podría ser producto de la actividad del ser humano, en realidad puede ser también producto de los procesos de la Tierra, es decir, puede ser producto de la actividad geológica perfectamente, es decir, no hace falta ni siquiera irnos a la actividad humana, porque estaba ahora diciéndolo y pensando, bueno, esto puede llevar a pensar en que sí que podría ser de origen artificial de todos modos, aunque fuese nuestro. No, también puede ser producto de la propia actividad de la Tierra. Así que, ni mucho menos, si veis este tipo de titulares, os dejéis llevar por esa idea de que podríamos estar ante un objeto, fragmentos de un objeto que fuese de origen artificial y de origen interestelar. Sería un objeto artificial interestelar, es lo que plantea Abraham Loeb, que llegaría de otra estrella, sino que en realidad el primer paso, que es ver si realmente podría ser de origen interestelar, ni siquiera está claro. Ni siquiera está claro porque sí, es verdad que es rico en hierro, no tiene grandes cantidades de níquel y otros elementos, sobre todo el níquel, que es algo que si se ven en los asteroides en el sistema solar, son ricos en hierro y níquel. El hecho de que no sea rico en níquel hace pensar que podría ser
de un origen diferente, pero claro, el más probable no es el origen interestelar, es el origen terrestre, es que sea de nuestro propio planeta, ya sea por actividad humana, ya sea por los procesos del planeta. Y ese es el punto en el que se está, realmente. Luego ya veremos también qué estudios surgen a raíz de esto, en análisis más detallados, con más calma, a lo mejor en algún momento se llega a plantear con unas mejores bases la posibilidad de que pueda ser de origen, primero, interestelar y segundo, incluso a lo mejor de origen artificial. Pero, ya digo, de momento, Abraham Loeb está tirando en esa dirección y lo cierto es que no hay nada que permita darle mucha validez. Es una hipótesis que es perfectamente válida. ¿Podría ser un fragmento de una nave extraterrestre? Por poder podría. Por poder podría serlo, sí. Pero no es la explicación más plausible, no es la más probable. Es exótica porque no sabemos si hay otras civilizaciones y porque hay muchísimos ejemplos de este tipo de pequeños fragmentos con características parecidas que son producto de la contaminación terrestre. Así que eso es lo que os quería contar en este vídeo. Es un vídeo cortito porque, como suele pasar en estos casos, no hay mucho más que contar. La noticia es esa realmente. Pero sí vale la pena para recordar que ya sabemos que Abraham Loeb es una persona que a veces es dada a afirmaciones que son tratadas de una manera muy sensacionalista en los medios y que luego es difícil poner en perspectiva hasta qué punto lo que está planteando realmente podría ser así o no. Y en este caso la realidad es que no es para tanto. Ojalá. Los que veis los vídeos habitualmente en el canal lo sabéis. Yo, una de las cosas que más me atrae de la astronomía es la posibilidad de que pueda haber vida en otros lugares de la galaxia y del universo. Ojalá fuesen evidencias de actividad extraterrestre, de civilizaciones extraterrestres, pero la realidad es que no se puede llegar a esa conclusión. Así que, habiendo dicho esto, no quiero alargar mucho más el vídeo, por lo que voy a hacer, como siempre, es decir que ya habréis visto que he colocado los recordatorios habituales a lo largo del vídeo. Que, como me gusta decir, si estáis viendo el vídeo en fin de semana, espero que disfrutéis lo que quede de fin de semana. Si no es así, espero que quede poco para que podáis descansar. Si estáis de vacaciones, espero que disfrutéis de las vacaciones. Y eso es todo lo que os iba a contar en el vídeo de hoy. Nos vemos.